La mañana del 4 de abril y recibimos ya a Javier Porras, es profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en una mañana de alta intensidad en cuanto a los grandes temas del orden internacional y sin lugar a dudas uno de los últimos asuntos que más ampollas despierta y más polémicas despierta es la llegada de Rusia asumiendo esa presidencia de turno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Unión Europea, Josep Borrell, lo considera como una broma del Día de los Inocentes. Ucrania había pedido que no se ejecutase y Estados Unidos, aunque da por hecho que habrá desinformación, dice que podría actuar con profesionalidad. No sé cómo se comprende en este escenario bélico este cambio y cuál es la lectura de esta presidencia de Rusia al frente del Consejo de Seguridad. Bueno, desde luego es una lectura muy complicada. Es cierto, pues que le corresponde. También cabe recordar que ya se estaba cuestionando el funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en los últimos años. Se estaba planteando pues, una ampliación o una refundación de la actividad del mismo. Un sistema, bueno, pues que en su momento, desde luego, tenía sentido con los miembros actuales, que quizá, bueno, pues estaba manteniendo un cierto equilibrio a nivel global, pero que, desde luego, pues este sistema ha saltado por los aires en el momento que ha saltado el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania, y, desde luego, hombre, es muy difícilmente justificable el poder apostar por una neutralidad y una profesionalidad, como se ha dicho, ¿no? de Rusia al frente del Consejo de Seguridad cuando está abiertamente en una guerra en estos momentos y además puerta a puerta con la Unión Europea y en la que Estados Unidos también está haciendo un seguimiento muy profundo del mismo. China también, no sabemos muy bien cuál va a ser su papel. Por lo tanto, todo apunta a que desde luego va a ser muy complicada esta presidencia y que, bueno, está claro que tenemos por un lado la legalidad del funcionamiento del Consejo de Seguridad, pero vamos a ver políticamente esto cómo se va a gestionar y yo tengo serias dudas desde luego de que pueda llegar a buen puerto. Ojalá me equivoque, pero todo apunta a que no va a ser desde luego nada sencillo desde el primer comienzo. Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y hoy, sin embargo, también con Rusia como protagonista, al menos por su frontera, vemos como Finlandia, que dobla la frontera de la OTAN ya con Rusia, se incorpora al Tratado del Atlántico Norte. Hoy, reunión de ministros de Exteriores. ¿Qué supone esa entrada que podemos esperar de esta alianza que acaba de aceptar a ese país que Rusia, de hecho, amenazaba al principio del conflicto para que esos bálticos no entrasen y ampliasen lo que era la cercanía, ¿no?, de Estados Unidos a su frontera al equiparar, ¿no?, OTAN y Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, en Finlandia hay que recordar que ha hecho uso de su soberanía como Estado y, por lo tanto, dentro de la misma puede solicitar ser miembro de cualquier organización internacional y, en este caso, bueno, pues de la OTAN y, desde luego, yo creo que es una cuestión que se debe respetar por parte de cualquier otro Estado. Ser miembro de la OTAN, de inicio, y recordamos también que de jure no conlleva absolutamente entrar en conflicto con ningún otro Estado, ¿no? Entonces, siempre hemos defendido que la OTAN es una organización internacional para la defensa, no para el ataque. Es cierto que, hombre, pues que Rusia, desde luego, pues se va a sentir, pues el actual gobierno ruso, mejor dicho, puede sentirse molesto pues porque se ha ampliado la frontera con Rusia respecto a los Estados miembros de la OTAN. Es cierto que la OTAN también se ve reforzada con la entrada de Finlandia y, en cualquier caso, bueno, insisto, Finlandia pasa a ser un miembro más con todos los derechos que da el pertenecer a la OTAN y, en principio, tampoco debía de causarle más problema a Rusia. Es cierto también que hay partidarios y se defiende por parte de la doctrina, bueno, pues el hecho de que la ampliación de países OTAN iría en contra de los acuerdos llevados a cabo a principios de los años 90 entre Estados Unidos y bueno, en ese momento ya Rusia, ¿no?, tras la extinción de la antigua Unión Soviética, pero desde luego, insisto, es que ningún Estado puede oponerse, al igual
que ningún Estado de la OTAN podría oponerse a que un Estado perteneciese a una alianza internacional en la cual Rusia fuese parte. O sea, que en este sentido yo creo que hay que respetar al máximo la soberanía de los Estados. En medio de esa soberanía y mirando al escenario internacional, Rusia, sin lugar a dudas, es protagonista y su gran amigo y aliado China también, aparte es la segunda economía del mundo y no solo dibuja esa potencia, ¿no?, en ese nuevo orden mundial multipolar, sino además la dependencia de esos estados con ellos. Macron, el presidente de Francia, Ursula von der Leyen, ponen rumbo a China a hablar con Xi Jinping, van a hablar de comercio, pero también van a hablar de Rusia y la guerra. En este momento en el que se está dibujando ese nuevo orden mundial y en el que hay tanta dependencia de esas relaciones comerciales con China, ¿qué podemos esperar de esa visita de ambos representantes de la política europea, de Francia y de la Unión? Pues la verdad es que en la Unión Europea tenemos un problema en nuestra política exterior y en este caso con China no es ninguna excepción y es la siguiente. Desde luego, la Unión Europea deberíamos de defender nuestros intereses de manera común a nivel global, pero la realidad es que es complicado que coordinemos la política exterior de los 27 Estados miembros. Recordemos que la política exterior sigue siendo competencia de los Estados. Es cierto que desde el año 92 y desde que se firma Maastricht, ¿no?, y se empieza a hablar de esa cooperación asuntos, bueno, esa política exterior de seguridad común y se crean, ¿no?, a partir también del Tratado de Lisboa esas nuevas figuras como es el alto representante para la política exterior, se dan también esas funciones de representación exterior al presidente del Consejo Europeo, pues estamos dando pequeños pasos hacia una comunitarización de la política exterior, pero la realidad es que hay 27 políticas exteriores y esto desde luego pues hace que sea muy difícil que la Unión Europea sea tomada en su conjunto como un actor serio a nivel global. Y esto es fundamental. Lo que no puede mandarse, en este caso a China, es un mensaje contradictorio entre el gobierno de la Unión Europea, entre la Comisión Europea y los distintos gobiernos de los Estados miembros. Ya me da igual que sea Francia, sea Alemania o sea Chipre. O sea, porque al final es cierto que hay estados dentro de la Unión Europea con mayor peso en el ámbito internacional, pero, insisto, en temas, por ejemplo, comerciales, aquí es la Unión Europea la que lleva, desde luego, la competencia, ¿no?, y la que puede firmar tratados internacionales que nos afectan por igual y nos pueden beneficiar por igual a todos. Y en este sentido, por ejemplo, pues es fundamental que, desde luego, la Comisión Europea trate de desbloquear pues esa situación que tenemos, ese bloqueo interno por parte del Parlamento Europeo del Tratado de Inversiones que durante más de 20 años hemos estado negociando, ¿no?, entre ambas partes. Y aquí los Estados miembros pues también yo creo que tienen algo que decir al respecto y tratar de avanzar en este sentido. Pero, insisto, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego lo peor que podría pasarnos son mensajes contradictorios entre Estados miembros y la Comisión Europea, porque desde luego eso va a mandar el mensaje, desde luego, de debilidad, pero también de desorden a la hora de poder sentarnos en una mesa con China, con Rusia, con Estados Unidos o cualquier otro Estado del mundo. Por terminar, Javier, lo quería dejar, pero bueno, hablando de esos posicionamientos y esas diferencias, no quiero dejar pasar las últimas horas, ese domingo, ese anuncio sobre todo de Arabia Saudí de recortar la producción, también otros países de la OPEP Plus de crudo, en lo que es ese nuevo choque, el segundo, en contra de lo que ha sido su aliado, que ha sido Estados Unidos durante varias décadas, pendiente además de esa lógica con la que se mueve el mercado vinculada a esos petrodólares. No sé, esa nueva respuesta enfrentada de Riad a Washington, ¿qué supone en ese desarrollo de las relaciones a futuro? Pues supone que el principal perjudicado, o perjudicada en este caso, va a ser la Unión Europea, que somos los que estamos en medio, porque al fin y al cabo, bueno, es cierto que estas tensiones era una cuestión de tiempo, que saliesen que emergiesen, o sea, no se han gestionado en 24 horas, no nos olvidemos, esto lleva produciéndose estas tensiones meses, también, bueno, pues consta que ha habido esfuerzos diplomáticos para unar y acercar posturas, pero al final, bueno, pues Estados Unidos tiene su propia también política energética a nivel global y los que somos principalmente dependientes de la producción energética y en este caso de la producción petrolera,
como del gas y de otros productos, somos la Unión Europea. Por lo tanto, para mí, que haya esta tensión, claro, se identifica Estados Unidos con Occidente y hablábamos precisamente de ese desorden que se produce en la política exterior europea, ¿no?, a nivel global. Yo creo que la gran perdedora es la Unión Europea, no es Estados Unidos. Evidentemente, esta tensión puede afectar en algunos aspectos, pero no tanto como, desde luego, como nos puede afectar a nosotros, ¿no? Con lo cual, yo por eso creo que tenemos que defender una postura solvente, clara y fuerte, en el sentido de que sea sólida por parte de la Unión Europea. Pero bueno, de momento parece que todavía estamos un poco lejos y pues esto conlleva pues que tengamos esa problemática de gestión de muchos recursos, de muchas políticas, que desde luego no podemos pretender que nos solucionen desde los Estados Unidos, ¿no? No porque sean los Estados Unidos, o sea, no podemos pretender que nos lo solucionen desde ninguna otra parte del mundo, sea los Estados Unidos, sea cualquier otro Estado o cualquier otra organización internacional. Javier Porras, profesor de Derecho de la Unión Europea, en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo. Ha sido un placer, feliz jornada y, como supongo que vacaciones, felices descansos. Muchas gracias. En mis vacaciones, ya saben que los profesores aprovechamos vacaciones para escribir, leer, así que bueno, pero es otro fuera de las aulas. Sí. Gracias.